tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Al centro Tuluá, Bucaquetiel, al norte Cartago y Obando, Buenaventura en el mar. Bienvenidos a una emisión más de Así es mi Valle. En la versión número 59 de la Parada por la Vida, el gestor de esta actividad, el doctor Orlando Riasco, nos habla sobre su desarrollo. Parada por la Vida es un escenario de discusión democrático. Hemos dicho que el Parque de los Poetas es un territorio de paz, un territorio para hablar de democracia, para hablar de derechos humanos. Por eso hoy hemos tenido la presencia de Carlos Alonso Lucio, el senador de la República, presidente del Congresito de la República que reglamentó el Congreso, la Constitución del 91, Rosenberg Pavón, constituyente del 91, alcalde de Yumbo, para que hablen del proceso de paz con la guerrilla de la FARC y hoy que se inicia con el ELN, porque hay crisis, digamos, en esos escenarios de discusión, dado la propuesta que ha planteado el presidente de la República de referéndum y la propuesta que ha planteado la guerrilla de una Asamblea Nacional Constituyente, y además porque legitimar, legalizar los acuerdos de La Habana ante el gobierno nacional es un escenario importante, y creemos que hoy esas personas con experiencia, con conocimiento de la guerra, que firmaron la paz, nos pueden aportar mucho a ese proceso. Por eso hoy estamos diciendo que la paz es importante y que la paz la necesitamos todos los colombianos, más si me voy que un estado de convulsión por los paros campesinos, por la movilización de los docentes, y creemos que Colombia ha cambiado a partir de la Constitución del 91 y hoy creemos que la protesta es pacífica y tenemos que hablar de esos temas muy importantes. Por eso este escenario de la Parada por la Vida en el Parque de los Poetas. Esos nombres que usted acaba de mencionar, el doctor Carlos Alonso Lucio, el doctor Rosenberg Pavón y usted, yo creo que son personas que tienen autoridad para hablar del tema, que es el proceso de paz. Sí, nosotros tenemos en común que hicimos parte del movimiento 19 de abril M19, estuvimos en la guerra, conocemos la complejidad de ese país, igualmente tuvimos el valor civil en 1990 de dejar las armas, entender el camino de la democracia, el camino pacífico, y ese camino se lo hemos señalado a Colombia y quedó plasmado un acuerdo para la Constitución del 91, por eso es tan importante hoy que el pueblo hable de una Asamblea Nacional Constituyente o hable de un referéndum. Yo creo que es importante y también valioso que la guerrilla de la FARC hoy esté pensando en la dejación de las armas, en dejar la violencia para vincularse a la vida civil y para hacer política. Yo creo que eso es muy importante y por eso es tan importante esos procesos de paz con el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC. En su análisis, el proceso podría terminar tener un término o un final feliz, teniendo como base todos los puntos que se han planteado. Yo creo que la guerrilla de la FARC no tiene otro camino que la dejación de las armas y convertirse en partido político. Yo creo que eso lo ha señalado el pueblo. O sea, la ruta, si hacen lo contrario, se equivocan. La continuación de la guerra no es posible en Colombia. La gente no quiere violencia, la gente quiere la culminación de este conflicto y la gente quiere, indudablemente, un nuevo país, quiere cosas distintas, pero lo quiere de una manera pacífica. Por lo tanto, yo creo que están sentenciadas la guerrilla de la FARC a dejar las armas y convertirse en partido político. ¿Y qué le dice a usted que el ELN también quiera buscar la paz? Yo creo que ellos también entienden el camino, es que más de 50 años en esta lucha fratricida, en esta guerra que no da resultados, cuando la gente está en otra dinámica, estamos en el siglo XXI, en la globalización, en las ideas, en la democracia, en la participación, y eso lo han entendido los guerrilleros, y creo que tienen que salir del monte a proponerle cosas nuevas a Colombia. ¿Su análisis con respecto al paro agrario? Yo creo que bienvenido el paro agrario, afortunadamente los campesinos salieron a marchar, hoy la soberbia del gobierno de desconocerlos, de no reconocer los problemas centrales que tienen, pues lo ha reconocido el pueblo colombiano cuando los viene apoyando, cuando ha salido a marchar, los estudiantes, los profesores, los sindicalistas, el pueblo en común a respaldar a la gente del campo, a los campesinos, porque saben que ahí está la seguridad alimentaria, porque ahí está nuestra alimentación y porque el campo ha sido olvidado por siempre y porque hoy no es negocio producir en el campo. Entonces, por lo tanto, bienvenido ese paro. Yo creo que hoy recordamos a los campesinos y creemos más en ellos. ¿No le preocupa a usted que no solamente sea el paro agrario, sino constantemente han habido muchos paros en este gobierno? A mí me preocupa la pobreza y la miseria de la gente, me preocupa la violencia. Yo creo que cuando la gente sale a marchar, sale a protestar, está haciendo uso de la democracia, de la participación ciudadana y está diciéndole que hay inconformidad a ese gobierno, que tienen que cambiar las cosas. Entonces lo que preocupa es la no respuesta del gobierno y el no diálogo del gobierno. Hablemos de su candidatura a la Cámara de Representantes. Muy bien, yo creo que la decisión nacional de unirse, Partido Verde, Compromiso Ciudadano de Fajardo, Progresistas de Navarro y de Petro, es una buena noticia porque nos hace tener hoy un escenario distinto, una tercería en el país. Vamos a tener candidato presidencial y vamos a tener listas unidas al Congreso de la República y aquí en concreto en el Valle del Cauca.
Podemos Cali, Partido Verde, Alianza Social Independiente, Centro Independiente, progresistas, amigos de Peñacué, vamos a conformar una sola lista al Congreso de la República por la Cámara de Representantes y Orlando Riascos hará parte de esa lista y aspiramos a ganar para defender los derechos de todos los vallecaucanos. ¿Y cuál es su propósito en la Cámara de Representantes? Defender los derechos de los vallecaucanos y las vallecaucanas, de las comunidades afro, de los indígenas, de los campesinos, para que haya justicia social, para que haya más democracia, para que haya participación y para que resolvamos tantos problemas que tiene el departamento, encontrar un vocero de verdad a estas comunidades. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. El ex senador de la República, el doctor Carlos Alonso Lucio, nos habla sobre el proceso de paz que se adelanta en Cuba. Efectivamente, nosotros en el M19 adelantamos no solamente un proceso de paz exitoso, creo que sembramos unas banderas de paz fundamentales para la nación. Sin embargo, a estas alturas, después de que los años han pasado y podemos precisar las experiencias, hoy creo que la gran conclusión es que no se trata de crear procesos de paz, sino que se trata de crear propósitos de paz, en los que no solamente participen partes que se hayan enfrentado en un conflicto, sino toda una nación, todo un pueblo, toda una colombianidad buscando un destino común de identidad. Creo que hoy el proceso de paz indudablemente tiende a funcionar y todos estamos rogándole a Dios porque prospere cabalmente. Sin embargo, la construcción fundamental de la paz en Colombia no es una construcción desde los procesos de paz, sino desde la nación, desde una paz cotidiana. Hay que construirla barrio a barrio, vereda a vereda, colegio a colegio, universidad a universidad, institución a institución, a fin de ir sembrando efectivamente una paz mucho más duradera y cultural que sencillamente política y militar. ¿Se nota el interés por parte de la FARC en este proceso de paz? Mire, yo espero que efectivamente el mayor número de miembros y dirigentes de las FARC se incorporen a un verdadero proceso de paz. No solamente por la realidad de Colombia, sino por ellos mismos, por la nación, por la vida. Sin embargo, creo que tan importante como que las FARC entren en un proceso de paz es que Colombia entre en un destino de paz. Para nosotros no es desconocido que al margen de los problemas que puede haber en Caquetá o en Putumayo o en Nariño, están los problemas que tenemos metidos en los barrios más íntimos de nuestras grandes ciudades, en Ciudad Bolívar, en Bogotá, en las comunas de Medellín, en Agua Blanca, en Siloé, en Terrón Colorado, en Cali, en tantas realidades que indudablemente nos ocupan. Para nosotros es tan preocupante lo que puede ocurrir hoy en Arauca, como indudablemente lo que puede ocurrir en Zarzal, o lo que puede ocurrir en Tuluá, o lo que puede ocurrir en Sevilla. Es decir, y son todos estos aspectos los que tenemos que combinar para que la paz efectivamente se construya como un propósito de nación. Con esta desigualdad que hay socioeconómica en nuestro país, ¿no es muy difícil el proceso de paz? No, es que usted hace la pregunta de fondo. Es decir, la paz no solamente es un problema de los fusiles silenciados, la paz es un problema de la cotidianidad de la gente, de la educación de la gente, de la cultura de la gente. Hoy estamos viviendo una realidad de movilización social como hacía muchísimos años no se veía en Colombia. Y créame que yo siento indignación y dolor, porque lo cierto es que no hay un solo conflicto que tengamos en este momento, ni desde la agricultura, ni desde la minería, ni desde la educación, ni desde las instituciones, que no lo hayamos advertido. Todo lo que hoy estamos recogiendo como crisis es el fruto de discusiones y advertencias que nosotros hicimos y que la oligarquía
de este país, la dirigencia de Bogotá de este país no quiso observar. Le dijimos, mire, con los TLCs absurdos que están firmando no va a aguantar la industria nacional. Con las importaciones absurdas, desmedidas de productos agrícolas subvencionados por otros estados, no vamos a aguantar los agricultores. Con los problemas del manejo de corrupción inimaginables del Estado colombiano, va a devenir una crisis social monstruosa. O sea que nada de lo que hoy están llorando es ingenuo. Todo fue creado por falta de dignidad, por falta de amor y por falta de un elemento esencial, y es cada vez que nosotros nos arrodillamos a una potencia extranjera o a un banco extranjero, terminamos pagando con sangre de los pobres de Colombia las estupideces de la dirigencia colombiana. ¿Podemos decir como el libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada? No, muerte no. Es decir, lo que estamos viendo es que este país tiene recursos para vivir y tiene recursos para protestar y tiene recursos para prosperar. ¿Pero qué es una crónica anunciada? Claro que sí. Podríamos decir que es una crónica de una crisis profunda y profundamente anunciada. Lo que llama la atención es que los diferentes gremios se están cansando de tanta opresión. A ver, indudablemente hay represión, indudablemente ha habido un manejo tremendamente hostil de algunos sectores de la fuerza pública. Sin embargo, el problema de fondo no está allí. El problema de fondo está en que tenemos que aprender a manejar civilizadamente la protesta social, pero sobre todo porque tenemos que aprender a manejar la discusión pública y las soluciones del país desde una perspectiva mucho más democrática y mucho más seria. Es que llegó un momento en que a nosotros, los que estábamos en contra de los TLCs y estábamos en contra de entregar el país a pedacitos a cuanta transnacional y a cuanto banquero internacional hubiera, sencillamente llegaron y nos estigmatizaron y nos despojaron de los derechos políticos. Eso es lo que es absurdo, es decir, si en Colombia no se madura una forma del debate público, si los medios de comunicación de Bogotá no siguen siendo unos trompos de poner de los grandes intereses económicos, créame que Colombia no va a poder asumir una democracia como se la merece. Ahora que toca el tema de la democracia, doctor, hay que analizar el tema de la reelección presidencial. Mucha gente dice que detrás de tanto tema está escondida, está soslayada, sobre todo en el tema del proceso de paz, la candidatura para la reelección del doctor Juan Manuel Santos. A ver, lo que pasa es que es una candidatura que, mejor dicho, el tema de la candidatura del doctor Santos no es importante. No es importante para Colombia, no es importante para la crisis, no es importante para la paz. Ese es un tema de segunda. El tema de fondo es cuáles son las políticas públicas, qué va a pasar con la agricultura, qué va a pasar con la paz, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con los derechos humanos, qué va a pasar con la corrupción. Esos son los temas de fondo. Pero poner a bailar a un país que se desenvuelve todos los días en semejantes dificultades, a ver si la vanidad de un personaje funciona o no funciona, eso es un tema de segunda. ¿Su actualidad política cuál es? No, yo en ese momento no estoy participando de la actividad política. Estoy escribiendo un libro y estoy básicamente concentrado en eso. En ese momento no formo parte de ningún proyecto electoral. ¿De qué trata el libro? Tiene que ver con las distintas experiencias que he vivido a lo largo de todos estos años. Tiene que ver con la época del M-19, con la época de la paz, con el paso por el Congreso de la República, en fin, con tantas experiencias que hemos tenido en los procesos de paz, en fin. Podríamos decir que es mi vida ligada a acontecimientos del país en los últimos 25 o 30 años. ¿Para cuándo está presupuestado que saldría el libro? Mire, yo anhelo poder sacarlo a final del año. De otro lado, usted me estaba hablando que está liderando un proceso con los motociclistas. ¿De qué se trata el proceso? Mire, estamos trabajando con distintos gremios y directivos de clubes de motociclistas sobre un fenómeno fundamental que es el del motociclismo. En Cali en este momento hay rodando entre 400.000 y 500.000 motos. Este año se venderán en Colombia 650.000 motos nuevas. El año pasado entraron al motociclismo colombiano 587.000 motos. Son cifras descomunales. O sea que no estamos hablando de un fenómeno marginal, sino que estamos hablando de un fenómeno social. Tal vez el fenómeno social que irrumpe con mayor protagonismo en un tema tan delicado como el de la movilidad social, tanto en las carreteras del país como fundamentalmente en las grandes ciudades. Esto ha implicado indudablemente crisis,
hay unos problemas de educación del motociclista muy graves, pero también hay unos problemas muy graves de hostilidad de ciertos sectores de la sociedad frente al motociclista. Y de persecución. Y de cierta persecución. Entonces, acaba de nacer en Cali el movimiento de motociclistas indignados de Cali, que yo pienso que hará una serie de reflexiones y de propuestas cívicas muy interesantes. Yo estoy colaborándoles. Porque es que hay varias medidas absurdas. Entre las que me acuerdo que no se podía transitar en moto por los puentes y ahora que solamente puede andar por la vía derecha cuando la motocicleta... Lo cual es un atentado, porque por ejemplo en el puente de en el túnel principal de Cali, si se obliga al motociclista únicamente a incursionar por la derecha cuando tenga que cruzar a la izquierda hacia la avenida Sexta, es un presuicidio lo que se le está pidiendo al motociclista. Todos estos temas de educación, de seguridad, de normas, de convivencia y de construcción de ciudad son los que vamos a conversar con todos estos amigos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. Sobre el proceso de paz también nos habla el exconstituyente, el doctor Roser B. Pavón. Bueno, en primera instancia yo tengo la absoluta convicción de que va a haber firma. Sí, es posible que a finales de año, a comienzos del próximo, pero que la paz viene y que viene la firma, tengo esa convicción. El ELN, yo creo que el ELN está preparado. Y pues hay un avance importante y yo creo que se toma, o sea, no es parte de cero. Hay que incluirlos a la gente del ELN en los acuerdos. A ellos hay que contarles que se ha avanzado para que no van a pedir hacia atrás, sino hacia adelante. ¿Cuál es la diferencia de ese proceso de paz que está adelantando ahora al proceso de paz que ustedes manejaron con el M19? Fuimos la vanguardia, nos tocó, en la guerrilla hay una punta de vanguardia, nosotros nos tocó hacer de punta de vanguardia, ir de primeros, ¿sí? Con errores, con 1000 dificultades, aprendiendo cosas, no conocíamos nada, no sabíamos nada de política y nos tocó que correr el riesgo, ¿cierto? Y en ese riesgo en general nos ha ido bien. No como grupo M19, porque con la firma ya desaparecimos, pero todo el proceso democrático de apertura, de ampliación, es interesante. Le doy un ejemplo. Hace 20 años salía el pueblo a las calles y los jodían, los desaparecían a los líderes. Hoy uno oye hasta a los soldados y a los policías, a los coroneles diciendo tenemos que cuidar la marcha, es una marcha que es justa. Uno oye al presidente, a pesar de que le molestan muchas cosas, diciendo es justo lo que están haciendo. La marcha, la protesta, la acción social, el diálogo. Bueno, antes nosotros para dialogar nos tocó que toman una embajada. Entonces mire cómo se ha avanzado. Hemos avanzado bastante. Yo recuerdo en la época nuestra, uno hablaba mal de un general y la persona al otro día, ¿dónde está que no se volvió a ver? Desaparecida. ¿Sí? Hoy hay cambios generales, hoy la gente sale a protestar, hoy la gente sale a pelear y la gente sabe, eso es un proceso, parte de la democracia. Hay contradicciones, la gente sale, hay grandes debates y ya no nos matan a los líderes. ¿Sí? ¿Cuánta
discusión importante dio Petro en el Senado y la está dando Robledo y le está dando Wilson Arias, ¿cierto? Y están vivos. En otras épocas los hubieran matado, los habían desaparecido. Entonces, eso significa, a uno se le olvida de esas cosas. Sí, la gente piensa, ¿por qué llegaron unos compañeros de izquierda a la alcaldía de Bogotá? Pues porque fuimos abriendo un camino y los otros venían detrás. Y hubo gobernador de izquierda, senadores de izquierda. Claro, y qué bueno que hayan filósofos y que hayan matemáticos y que haya gente decente. ¿No? ¿Para qué? Pues para que la gente va comparando. Y entonces esa es la democracia que queremos. Y doctor, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa con aquellos colombianos que están con una desigualdad social bastante grande con respecto a este proceso de paz? La gente tiene que organizarse. ¿Sí? Tenemos que entender una cosa, si mantenemos aislados, marginados, si no nos organizamos, se nos dificulta más lograr cosas. Sí, para poder triunfar, para poder alcanzar peticiones en general, tenemos que estar organizados. Cambiando de tema, se habla de la reelección de Juan Manuel Santos. ¿Cuál es su concepto con respecto a ese tema? Yo decía ahora, no hay que confundirse, la gente quiere la paz. Tiene reserva con las FARC. O sea, la gente no está enamorada de las FARC. No, pero la gente quiere la paz. Eso es inevitable. Con la reelección, la gente quiere la paz. Pero la reelección la gente la piensa. ¿No? Que no se vaya a engañar el presidente pensando que como él va pegado a la paz, lo van a reelegir. Ojo con eso. Ojo con eso, porque este pueblo es muy vivo, es jodido. Los colombianos somos jodidos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Hemos llegado al final de una emisión más de Así es mi Valle. La invitación para que continúen acompañándonos. Que tengan una feliz tarde. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Al centro Tuluá, Bucaque, al norte